que están montados en serie, es decir, por los cuales pasa la misma corriente. La condición de que estén conectados en serie es que en ambos pasa la corriente, el mismo valor de corriente. Esa es la condición, que por los dos pase la misma cantidad de corriente. Ese es el circuito serie. En el circuito paralelo, Oscar Uriel. Presente, profe. Cuando yo les llame, contesten. Si no, les doy de baja, Acuérdense. Un poco en internet, profe. Ok. Necesito que pongan una foto de perfil en su imagen. Ah, sí, profe. Sí, ya lo pongo. Y a Misai Sánchez. Profe, buenos días. Apenas me puedo conectar porque no tenía internet. Ok, Daniela Jiménez. Sí. ¿Tú eres nueva en este grupo, Sí, profe. Ok. Perfecto. Bueno, sigamos. Están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Están viendo la imagen? Sí, profe. No, Pues no. Sí. ¿Quién habló? Se dejó de ver la imagen. No, profesor. No oigo. ¿Y ahí? Ahí ya no se ve, profe. Ok, perfecto. Está bien. Nomás quería checar. Bueno, ahí va de nuevo. Les decía, ¿no? Entonces, por ahí pueden escuchar algún ruido extraño de así de, pero no depende de mí, pues es de otra gente, así que no me puedo pelear con ellos. Bueno, en el circuito paralelo, la condición es de que la corriente que pasa, pues ya no es la misma, ¿sí? Ya no es la misma. O sea, ahí nos damos cuenta de que ya estamos en un circuito en paralelo. O sea, cuando tú lo conectas físicamente, pues sí lo ves, ¿no? Pero sin que tú puedas ver el diagrama y te den los valores de corriente, puedes decir, bueno, está en paralelo o está en serie. Ah, pero en un circuito paralelo también puedes tener el mismo valor de corriente. La condición es de que pues, las resistencias de cada rama del circuito sean del mismo valor. Si tienen la misma resistencia y el mismo voltaje aplicado, ¿sí? Entonces estamos en un circuito paralelo. La otra forma de diferenciarlo es que el circuito serie tiene diferente voltaje. Si son dos elementos, la fuente de voltaje y la resistencia, una resistencia, pues el voltaje de la fuente y el de la resistencia va a ser el mismo. Pero si tienes más componentes, dos resistencias o más resistencias en un circuito simple, así en serie, pues ya el voltaje en la resistencia va a ser diferente, a menos que las resistencias sean del mismo valor. La corriente va a ser la misma, pero el voltaje va a ser diferente. Será igual el voltaje siempre y cuando, acuérdense, tengan el mismo valor de resistencia. Entonces sí, por ahí puede haber ese detalle, ¿no? Y un circuito mixto, pues es un circuito serie paralelo, es en el que ya hay una combinación de
elementos conectados en serie y elementos conectados en paralelo. Si ustedes hicieron los ejercicios de no tengo ahorita el temario del cuatrimestre pasado de esa materia que llevaron de electricidad y magnetismo, no sé si les marcaba eso de circuitos en serie y paralelo, pero de ahí cuando ya tú dominas estos conceptos pasas a hacer el análisis de circuitos en serie, el análisis de circuitos en paralelo, a saberlos calcular, ¿no? Te pongo un problema, lo calculas y ya. La cuestión es de que cuando tú tienes un circuito serie y paralelo y haces el análisis y tienes varios componentes, pues vas sacando lo que se llama resistencia equivalente, siempre y cuando solo estemos hablando de circuitos puramente resistivos, es decir, que solamente en aquellos circuitos donde los componentes del circuito son la fuente de voltaje y puras resistencias. Eso se llama circuito puramente resistivo, porque vamos a tener circuitos inductivos con bobinas o inductancias, como le llamen, y circuitos con capacitores. Y luego ya está la mezcla de análisis de circuitos combinados de resistencias con inductancias, con capacitancias, o sea, todo eso, no es un análisis. Eso es en sí lo que marca el temario a grandes rasgos, todo el cuatrimestre, no lo fuerte, el análisis de circuito. Muchos dicen, esto no sirve, esto ya pasó de moda. No. Ustedes por ahorita están en el área de técnicos, ¿verdad? Sí, cuando entras en ingeniería, muchos egresados también, yo les enseño, aquí les trato de explicar. Algunos oponen resistencia, pero no saben a dónde van a ir a trabajar. Y si tienen la fortuna que cuando salgan de ingenieros trabajen en un área de ingeniería donde la verdad apliquen ingeniería. Porque otra cosa es que te dediques a ser administrador, o que nada más, por ejemplo, ustedes saben conectar un diagrama, yo les doy un circuito, ustedes lo conectan, saben medir voltaje, saben detectar fallas. Eso es un nivel técnico, ¿sí? Eso es técnico. Ahora, ya hacer un análisis de circuito, eso es ingeniería. Hacer cálculos, eso ya es ingeniería, eso entra en el área de análisis, ¿sí? Sí, y después del análisis tú puedes entrar al área de diseño de circuitos, que eso ya es la síntesis. Entonces, análisis y síntesis, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les decía yo el cuatrimestre pasado de las siglas estas BESAS, que les causaba risa cuando yo le decía BESAS? Esa cuestión del BESAS, acuérdense ustedes que es búsqueda, la B es búsqueda. La primera S es selección. La A es análisis y la S última es síntesis. ¿Sí? Entonces, no se queden con la búsqueda y la selección de la información, analicen. Y en esta materia se van a ver forzados a analizar. No les va a quedar de otra, pues. ¿Por qué? Porque el análisis es el cálculo, en este caso, ¿sí? Y la práctica, o sea, el medir, la parte técnica y la parte de ingeniería. Es muy difícil que tú como ingeniero caigas en un área de ingeniería, donde se diseña, donde se calcula. Yo tuve la fortuna que me estuve en todo eso muy temprano. De hecho, a mí me tocó hacer ingeniería en plataforma. No sé, no es que les esté presumiendo, pero la verdad es que sí. Me tocó hacer ingeniería de cosas que yo no aprendí en la escuela, pues, porque algunas cuestiones eran del área de formación que el ingeniero químico sí lleva, que es lo que es instrumentación y medición de las variables del proceso de PEMS. A mí me tocó hacer cálculos de válvulas de control automáticas.
válvulas de seguridad, todos los tipos de válvulas, en todo lo que era la plataforma, creo que era Pol Alpha, no recuerdo, ya tiene muchísimo, eso que le estoy hablando hace, híjole, ya tiene como, estoy hablando del 96, 1996, ¿cuánto? 97 por ahí. En el 96, 97, pues estamos hablando ya de veintitantos años, ¿no? Como 24 años. Ustedes todavía no nacían cuando yo andaba en todos esos rollos. No es que esté tan viejo, ¿verdad? Pero... Y sí, me ha tocado hacer cálculos y conocer gente que hace ese tipo de cálculos. Bueno. En la ley de Ohm, es simple. La ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente en un circuito. ¿Sí? B es igual a I, donde una constante de proporcionalidad que se llama R. Esa R es la resistencia. Cuando empezaron los primeros experimentos a medir el voltaje y la corriente en un circuito y determinaron la ley de Ohm, ¿sí? Cuando este señor Ohm descubrió esta ley, pues tenía los componentes, la empezó a medir y se dio cuenta que conforme aumentaba el voltaje en ciertos tipos de circuitos, la corriente aumentaba. Entonces, a ese valor que con el que crecía de manera proporcional, le llamó una constante, ¿sí? Del circuito. Un valor constante, ahí había una constante que estaba en el circuito, ¿no? Luego se definió esa constante como resistencia, ¿sí? Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y ahí ustedes pueden despejar la fórmula. Si quieren encontrar la corriente, pues es el voltaje entre la resistencia. Si quieren encontrar la resistencia mediante cálculo, pues es el voltaje entre la corriente, entre la intensidad. La corriente se da en amperes, el voltaje en volts y la resistencia en ohms. Por ahí van a encontrar que la resistencia en ohms se da con el símbolo de la letra griega omega, ¿sí? Pero pueden encontrar ese símbolo invertido, es decir, que la omega esté al revés. Y ese concepto es conductancia, se llama conductancia. Entonces, la resistencia es la capacidad que tiene un elemento a oponerse al paso de corriente, ¿sí? La capacidad de oponerse al paso de corriente. Esa es la resistencia eléctrica. Y la conductancia se toma como algo invertido, o sea, la capacidad de conducir que tiene un componente, de conducir obviamente corriente eléctrica. ¿Sí? Hay otros detalles que se ven involucrados con la temperatura y todo eso, ¿no? O sea, ustedes saben que una resistencia la usan hasta para, bueno, diferentes tipos de resistencia. De hecho, ustedes van a hacer una tarea ahí, pero algunas resistencias las usan para calentar agua, ¿no? Las parrillas eléctricas esas que tienen en sus casas a veces cuando se va el gas de emergencia. Profe. ¿Sí? ¿Quién habla? Profe, disculpe que me interrumpa, pero es que, Daniela, es que lo que pasa es que se me fue la luz, profe, y no tengo internet. Y entonces salirse la luz también se va la señal, profe. Bueno, yo aquí te escucho perfectamente, no sé si tú me escuchas, Daniela. Bueno, yo creo que su compañera ya salió.